son más sabios los padres. Hay momentos en la vida, y a todos nos ha tocado quizás pasar por esa experiencia, que cuando entramos en la adolescencia nos sentimos mayores que nuestros padres, que sabemos más que nuestros padres. Quizás nuestros padres no tuvieron la oportunidad de asistir a las aulas de la universidad, y uno de hijo, el Señor lo ha bendecido con buenos padres y ha hecho un sacrificio, un esfuerzo y lo ha puesto en la universidad. Pero el hijo llega en ese momento, en esa etapa de su vida, a creer que sabe más que sus padres y no sabe que el padre ha recorrido muchos años de la vida, ha pasado por muchas experiencias, ha tropezado en muchos obstáculos, y lo que el padre quiere es que el hijo no tropiece donde uno tropezó. Por eso es que los padres son más sabios, tienen más experiencia. Pero el hijo, cuando se llena de orgullo, de vanidad, y piensa que lo sabe todo y que es superior a los padres, en algunos casos hasta llegan a humillar y a despreciar a los padres. Yo les conté una anécdota de una pareja en el campo, de gente muy sencilla que trabajaba en la tierra. Un día el padre de familia murió y se quedó solo la madre. Tenían un solo hijo. Y la madre, una visión bien clara de lo que quería de su hijo, agarró el asadón, la pala, la piocha, y fue al campo a trabajar bajo el sol por muchos años. El producto de su trabajo lo usaba para educar a su hijo. Aquella mujer, el sol la quemó totalmente, trabajaba infatigablemente, no tomaba descanso, porque su meta era sacar adelante a su hijo. Llegó el momento que el hijo tiene que ir a la universidad. Había hecho uno de sus ahorritos, le dio lo del tren, porque entonces caminaba el tren, y se fue a la ciudad, a una casa de huéspedes. El muchacho era muy inteligente, por cierto, y aprovechó. Y para no ser larga la historia, el muchacho llegó a graduarse de médico y se graduó con honores. Un muchacho sencillo, de lo más pobre. El día de su graduación como médico, a la madre le contaron que se graduaba su hijo. No se lo dijo ella, él a ella. Ella fue, no al closet, no al cajón donde guardaba su ropa. Agarró su vestido muy largo y con la mano lo planchó. Había una extrema pobreza. Se puso su vestido, agarró el pende, medio se arregló el cabello. Tenía para ir a un lugar donde le arreglaran el cabello, donde la maquillaran y estrenaran un vestido, ¿no? Tomó el tren y se fue a felicitar a su hijo. Cuando llegó al hotel donde se estaba celebrando la graduación de este médico, este muchacho, ella quiso entrar y el empleado del hotel le dijo que ella no podía entrar ahí. Su condición, su forma de vestir, humilde. Entonces ella dijo, es que está ahí, es mi hijo, es el que se está grabando. Permítanme. Fue y habló al muchacho y él volvió a ver y vio a su madre ahí. Y dijo, no la dejen entrar. Llegó el empleado del hotel y le dijo, señora, no puede entrar a este lugar. Inmediatamente ríos de agua brotaron en sus ojos. Dio la media vuelta y se fue, despreciada por su hijo. El hijo nunca reconoció el esfuerzo de su madre, años trabajando bajo el sol, trabajando la tierra para financiarle sus estudios
y cuando alcanzó el éxito le dio las espaldas a su madre. Esas historias se repiten. Pero la Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es que se necesita tener la mente vacía, el cerebro vacío, para no entender, nosotros como hijos, que si no honramos a nuestros padres, nos perderemos las promesas que Dios da por no honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. No solo al padre, no solo a la madre, a los dos. Hónralos. Esta cita que encontramos en Éxodo 20:12 y de Deuteronomio 5:16, que la vamos a ver, dice: honrar al padre y a la madre significa más que obedecerles, sobre todo si se interpreta esta obediencia en el sentido meramente externo. Pero es la actitud interna del hijo hacia sus padres la que se busca en el requerimiento de honrarles. Entonces, como hay que honrar, entendamos el concepto de honrar. ¿Qué es honrar? Honrar implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración. Este honor debe ser hacia ambos padres, puesto que en lo que al hijo se refiere, ambos están en la misma autoridad como padres. Fíjense que les voy a contar otra historia. Esta es de mi familia, de mi caso. Yo tengo un hermano que se graduó de ingeniero civil. El día que él se recibió, invitó a toda la familia, menos a nuestro padre. Y la razón era que él estaba resentido porque nosotros fuimos abandonados por nuestro padre y solo la misericordia de Dios permitió que algunos de nuestros hermanos nos graduáramos en la universidad. Y él tenía tanto resentimiento contra nuestro padre que el día que él se graduó no lo invitó. Cuando yo me gradué, yo fui a buscar a mi padre porque nos había abandonado. Y le dije: papá, quiero que esté conmigo en mi graduación, yo me voy a graduar hoy. Como no, me dijo, con mucho gusto yo voy a ir, pero no tengo cómo ir. Yo no vengo a traerle. Y fui en mi carro a traerle. Él, después de haber sido una persona exitosa y había hecho mucho dinero, y eso fue su perdición porque nos abandonó, se fue con otra señora y toda la historia. Cuando yo lo fui a traer, se puso su traje así todo raído, todo maltrecho. Vivía, y perdón la expresión, pero esa era la realidad, vivía en una posilga. Y lo metí a mi carro y lo llevé al hotel. Allá estaba mi mamá y mis hermanos. Obviamente mi mamá no lo podía negar porque se sentía muy lastimada por lo que le había hecho. La había abandonado a ella también. Muchos años. Estoy hablando, no de un año, de 5 años. Hablando muchísimos años. Entonces, cuando ya pasamos al estrado para que nos tomaran las fotos, mi papá en un extremo, mi mamá en el otro extremo. Y todos los hermanos. Tomamos las fotos y la celebración y todo. A los días me avisaron que mi papá se estaba muriendo. Fui corriendo donde él vivía. Era ya la 4ª vez que yo llegaba en esa emergencia. Sufrió 4 infartos. Y en ese día, el 4, yo ya lo vi que se estaba muriendo. Pero yo, papá, solito yo lo tenía que cargar y era alguien como
como hermano Jaimito, tal vez de la altura, eso es lo que más gordo, pesadísimo. Yo lo estaba llevando casi cargado. Le digo, papá, usted necesita recibir a Jesucristo. Necesita arrepentirse de sus pecados. Anteriormente ya lo estaba llevando a la iglesia. Y lo logré llevar a la iglesia porque como él estaba en una crisis financiera terrible, entonces yo aproveché de que él necesitaba dinero para decirle, le voy a dar su ayuda en la iglesia. Entonces yo llegaba a su casa, al cuarto donde él vivía, lo metía al carro, me llevaba a la iglesia, cuando terminaba el servicio, le daba su ayuda. Y así pasó varios meses, hasta que llegó ese día. Entonces yo entendía que él, el tiempo que estuve llegando a la iglesia, no había hecho su decisión por Cristo. Entonces ahí, en el patio, de un lugar donde había muchos cuartos, yo le dije, papá, usted necesita arrepentirse y recibir al Señor. Entonces, medio con lo que podía hablar, porque ya se estaba muriendo como ahogado, lo hizo. Lo metí al carro. Y hermanos, agarré ese carro y me lo llevé. Yo me pasé semáforos en rojo, me fui contra la vía en otros pedazos donde había demasiado tráfico. Yo iba prendido a la bocina. Yo quería que mi papá llegara al hospital y que lo atendieran. A una cuadra de llegar al hospital, él falleció. Porque sentí, yo lo llevaba en el centro atrás, sentí cuando me empujó el sillón. Y yo le hablaba, pero yo iba manejando, iba solo yo con él. Llegamos a Alix, salieron los enfermeros del área, lo agarraron, lo pusieron en una camilla, le pusieron electroshocks, media hora ahí tratando, se murió. Lo enterramos y mi hermano mayor dijo, quiero que nos reunamos en mi casa para que platiquemos. Fuimos a la casa de él y mi sorpresa fue que el hermano ingeniero empieza a llorar con aquel remordimiento del desprecio que había hecho por su padre, que hoy ya estaba enterrado y que no lo había honrado cuando era el momento de honrar a su padre, que era mi padre. Y oraba y decía, ¿por qué lo hiciste tú? Por mi padre. A mí no me tocaba juzgar a mi padre. Lo que ha sido, lo que ha hecho en la vida, pues siempre tenía un propósito Dios para mí. Pero yo debía de honrar a mi padre. Y lo hice. Y él hasta el día de hoy lamenta, y es algo que no puede olvidar, de que tuvo la oportunidad de invitarlo a su graduación y no lo invitó. A veces nos llenamos de rencores, de resentimientos y la emprendemos contra los padres y no sabemos. El mundo da vueltas. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. No sabemos. Pero la palabra de Dios es certera y nos manda a respetar y a honrar a nuestros padres. Entonces, honrar implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración. Este honor debe ser hacia ambos padres. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Esa es la voluntad de Dios para con los hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No importa si nuestros padres son muy sencillos, muy pobres, o no asistieron a la escuela, al instituto, no importa. Son nuestros padres. Tenemos que honrarlos. Amén. No podemos despreciarlos. No debemos humillarlos. Debemos de honrar a nuestros padres. No sea como ese médico que despreció a su madre. ¿Y para qué vamos a honrar a nuestros padres? ¿Cuál es la consecuencia de honrar a los padres? Para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. O sea,
Hacer lo contrario implica que nuestra vida se recorte y no estemos sobre la tierra por mucho tiempo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Éxodo 20:12, el Señor le había dicho a Moisés, allá en el monte Sinaí, entre los mandamientos, los 10 mandamientos, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es que la autoridad que Dios ha puesto en el hogar, en la familia, los padres, no podemos despreciar, no podemos ignorar. Tenemos que obedecer a nuestros padres. Si has tenido la bendición de asistir a la universidad y tus padres no, respeta a tus padres. Son tus padres. No te vaya a pasar lo de mi hermano, que después tengas ese cargo de conciencia y ese remordimiento. ¿Para qué las lágrimas? ¿Para qué las flores, las coronas en el cementerio? ¿Para qué? Si cuando estuvieron vivos tus padres nunca los honraste, nunca te preocupaste de ellos. ¿Para qué? Y peor aún, cuando te toque estar delante de Dios y se han sacado los libros y vean que menospreciaste la palabra de Dios. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, también hay la responsabilidad de los padres de disciplinar a los hijos, pero también dice en una amonestación del Señor. No está facultando ahí la palabra para que nosotros con violencia disciplinemos a nuestros hijos. No es de un ser humano agarrar un leño y pegarle de leñazos a un hijo. No es un animal. Es un hijo, es una persona, es una criatura de Dios. No debemos de abusar con palabras hacia ellos tampoco.